Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Miami nos acompaña a esta hora Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y politólogo. Señor Sánchez Berzaín, bienvenido a la noche. Mucho gusto, un gran saludo a usted, Jason, y a toda la importante audiencia en todas las Américas. Y nos acompaña en Washington, D.C., Henry Rafael, es el presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno de Perú, además estratega y consultor político. Señor Rafael, un gusto tenerlo nuevamente en NTN 24. El gusto es mío, Jason, y por supuesto a todo el continente a través de ustedes. Empiezo con usted, señor Berzaín. El pasado 6 de junio, cuando terminó la elección, se conocieron los sondeos a boca de urna y las más prestigiosas encuestadoras dieron un ajustado resultado a favor de Keiko Fujimori. Luego, un escrutinio lento, un escrutinio muy minucioso, termina dándole esa misma ventaja mínima a Pedro Castillo. Y quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que se invirtió el resultado? ¿Cuál es la explicación? Bueno, hay unas denuncias muy serias sobre irregularidades que pueden constituir fraude electoral, sobre todo en el cómputo de actas y de votación en la zona sur del Perú, que es la frontera con Bolivia, donde se ha estado denunciando reiteradamente la participación y la penetración del gobierno boliviano a través de una abierta intervención por parte de Evo Morales. Hay que ver que eso también ha traído consigo la prematura felicitación del gobierno boliviano como presidente a Pedro Castillo, lo que ha generado una protesta de parte del gobierno del Perú. Entonces yo creo que estas cifras se han invertido porque hay una sombra de manipulación que tiene que ser esclarecida. Y el esclarecimiento tiene que venir a través de un mecanismo de auditoría que revise el proceso y los resultados electorales del Perú para que el presidente que sea proclamado como electo, ya sea el señor Castillo o la señora Fujimori, tenga la legalidad y la legitimidad que en una elección tan cerrada necesita un pueblo como el Perú para mantener su estabilidad, mantener su tranquilidad social y salir de la crisis política que tiene. En ese sentido, la explicación es muy fácil. Una campaña con márgenes muy estrechos, con diferencias mínimas y sombras de fraude que están siendo denunciadas y que tienen que ser procesadas en el marco del debido proceso y de una auditoría, que es lo que yo creo que corresponde. Señor Henry Rafael, ¿cuál es su opinión sobre este resultado? Solo hasta 9 días después del proceso electoral, las actas escrutadas al 100% y aún todavía el Jurado Nacional de Elecciones no proclama presidente. Sí, bueno, primero hay que darle tranquilidad a todas las personas que nos están viendo porque no es la primera vez. De hecho, en los dos procesos presidenciales anteriores, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el nombre que tiene en Perú, se toma normalmente hasta cerca del fin de mes de junio para hacer la proclamación del presidente. Ahora, o de la presidenta, en este caso, no se sabe aún quién de los dos va a ser finalmente proclamado. Lo cierto está en que sorpresivamente, la noche del domingo, al resultado de la boca de urna, Keiko Fujimori iba adelante, luego los números se fueron invirtiendo, comenzó el señor Castillo arriba, y han habido una serie de denuncias por parte de la señora Keiko Fujimori de una adulteración o un trato, no sé si la palabra es exacta adulteración, pero un trato poco jurídico, poco estricto al cumplimiento de las normas, en el llenado de las actas donde aparentemente no les han contado los votos al grupo de Keiko Fujimori. Por esa razón tienes al 50% del país en movilizaciones, en marchas pacíficas en la ciudad de Lima principalmente y al interior del Perú, pidiendo que el jurado acepte la revisión de esas actas, que es el problema en el que se está teniendo en este momento, que aparentemente el jurado electoral ya no quiere revisar más actas de las que Fuerza Popular ha encontrado indicios de haber habido manipulación o no haber sido llenada de manera escrupulosa
en detrimento de su voto. Entonces, la situación está bastante polarizada en un país donde 50% contra 50% están cada uno defendiendo su voto. Y usted lo ha dicho, es la polarización lo que refleja este resultado y en un momento donde cualquier voto puede contar, aún los votos impugnados, pues el ganador aún no ha sido declarado. Señor Berzaín, en un país dividido completamente, porque la mitad votó por una propuesta de derecha, por una propuesta que propone un mercado abierto, promotor de la inversión privada, pero la otra mitad vota por Castillo, por este maestro y líder sindical que quiere reformar la Constitución, que cree que la economía solo está beneficiando a las clases más acomodadas y no ha hecho sino aumentar la brecha social. ¿Está en juego, además de un modelo económico, la democracia del Perú? Sí, yo creo que en el Perú esta polarización refleja un fenómeno hemisférico que es característica del siglo XXI. En el siglo XXI la polarización en las Américas, en América Latina, no es entre derechas e izquierdas, no es siquiera una polarización de alto contenido ideológico, es una polarización entre un grupo de países que ha establecido un sistema autoritario y luego dictatorial de gobierno que empezó siendo el populismo bolivariano, después se transformó en el socialismo del siglo XXI y ahora es el castrochavismo, que liderado por Cuba, la dictadura más antigua de las Américas, ha convertido a Venezuela en dictadura, a Bolivia en una dictadura electoralista y a Nicaragua en una dictadura. Países los cuatro que tienen presos, perseguidos, exiliados políticos y que han destrozado la institucionalidad democrática basada en el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes que en esos países no existe. Grupo al que se ha adherido frontalmente y con el cual ha hecho campaña y del que ha hecho además honrosa y orgullosa presentación el candidato Castillo, frente al otro sector que es la libertad y la democracia, que le quieren decir derecha en este caso, pero que no es derecha, es la defensa de los derechos fundamentales para seguir garantizando que la democracia exista. Entonces, esto ha chocado en el Perú y ha chocado con la gran propaganda, el gran aparato, el gran financiamiento y el gran sistema transnacional que estamos viendo, que es el castrochavismo, porque ya hay un esfuerzo para proclamar a Castillo como presidente y vemos al gobierno de Fernández Kirchner de la Argentina felicitándolo, al gobierno de Evo Morales y Arce Catacora de Bolivia haciendo lo mismo y al gobierno de México y Nicaragua y Venezuela jugando en el mismo sentido con total apertura para intervenir una decisión que es enteramente peruana y que favorezca a cualquiera de los dos candidatos. No debería ser objeto de estas maniobras de publicidad que están tratando de presentar a Castillo como si ya hubiera ganado la elección cuando no ha ganado nada. Ahí, si se revisan las actas, es posible que gane Fujimori. Si se revisan o no se revisan las actas, es posible que gane Castillo. Pero a ningún extranjero, y menos a un dirigente de gobierno en países no democráticos, le está permitido felicitar a un candidato en un país como el Perú, donde no hay una decisión oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la confrontación es democracia y dictadura, es el castrochavismo tratando de ganar el Perú, que lo ha intentado en reiteradas ocasiones y hasta ahora no le había ido tan bien. Señor Henry Rafael, en este dilema de tomar un rumbo u otro el país, una vez el Jurado Nacional de Elecciones declare al ganador, ¿a usted le preocupa, como lo dijo Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, que el país caiga en el totalitarismo si es finalmente proclamado Pedro Castillo? Principalmente a mí me preocupa que el país pueda unificarse nuevamente, más allá de cualquier tipo de polarización o cualquier tipo de totalitarismo. Me preocupa la capacidad que pueda tener cualquiera de las dos personas, ya sea Keiko Fujimori o el señor Castillo, de unificar al país y dejar la persecución y los odios en mucho tiempo. Ahora, sí me preocupa, o me parece bien, por lo menos interesante apreciar una suerte de situación que va dando Latinoamérica, ¿no? México con elecciones bastante, por lo menos, cuestionadas por
la acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a las fuerzas de izquierda, lo que hemos visto en Nicaragua, que el gobierno de izquierda también está persiguiendo a sus contrincantes, lo que acaba de pasar en Perú, que pone un poco de sombra, o por lo menos duda respecto a lo que podría estar sucediendo, y que suma pues a lo que está pasando en Colombia, en Argentina, en Chile, y por supuesto en Bolivia. Entonces, aparenta hacer esto una acción coordinada de las fuerzas de izquierda para poder ganar una hegemonía en Latinoamérica, cosa que no estaría mal, porque no está mal cuando las cosas se hacen democráticamente. La duda que surge en el Perú es que ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones se niega a revisar estas actas donde aparentemente se encontrarían irregularidades? La razón que pone el Jurado Electoral del Perú es que se pasó la hora, que las actas, el pedido de nulidad debía entregarse un día a las 8 de la noche, pero como estas se enviaron hasta más de las 11 de la noche, ya no las va a revisar. Entonces viene una cuestión de fondo. ¿Vamos a buscar realmente la transparencia del proceso electoral o vamos a dar por ganador a uno de los dos candidatos basados netamente en un eje reglamentario? Y es ahí donde creo que vale la pena explicarnos. Creo yo que la importancia de la revisión de actas va hacia garantizar que cualquiera de los dos no tenga ningún halo de manipulación o de fraude, como ahí esa palabra se ha mencionado. Por eso es que yo también considero que el jurado electoral debería revisar todo antes de que pase a la historia una candidatura hacia la presidencia sin esa legitimidad. Para ganar un proceso hay que tener legalidad y legitimidad. Esa legitimidad es muy frágil cuando se 50% enfrentados. Y yo creo que allí está la garantía, justamente para lo que usted menciona, Jason, para que no caigamos en ningún tipo de totalitarismo, pero sobre todo que se respete la voluntad popular de manera fidedigna y no solamente basados en reglamentarismos que terminan cuestionando, por lo menos poniendo en duda, que al final del día el voto del pueblo, el voto popular, fue respetado o fue adulterado. Ahora, señor Rafael, según la denuncia del equipo político de Fujimori, se habla de mesas en regiones del sur andino que están controladas por la extrema izquierda y donde la candidata de la derecha no pudo poner personeros en esas mesas por intimidaciones. También se habla de que en el Perú no se puede hacer un reconteo de votos porque esos votos se destruyen y lo único que se pueden revisar son las actas que resumen el resultado de cada una de esas mesas. Entonces, estaríamos hablando de que si eventualmente hay un fraude, no estaría en juego la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino esos personeros de esas mesas. ¿Podría haberse fraguado allí el cambio en los resultados para no favorecer a Keiko Fujimori? Esta es la gran interrogante que todavía nos tenemos los peruanos respecto a saber si esas mesas de sufragio efectivamente han sido adulteradas o llenadas con una mala intención para desfavorecer una candidatura. Ojo que ayer uno de los miembros del Tribunal Electoral solicitó que se solicite la revisión de las firmas de acuerdo al Sistema Nacional de Registro Nacional de Identidad. Pero dos de los miembros del jurado electoral lo niegan. Dice que eso no está en los procedimientos y nuevamente. Yo creo que en aras de la transparencia, incluso esto le favorecería al señor Castillo, que se revise el proceso, que se revise eventualmente que se ha llenado de manera correcta y que no será el voto popular. Imagínense lo malo que sería el que quede esto en el aire, que quede un poco la duda respecto a si se votó o no, o mejor dicho, si se respetó o no el voto popular en esas actas. Si no se respetó, pues por supuesto se tiene que aplicar la norma y anularlas porque no fueron llenadas de manera correcta. Y si se respetó, entonces creo que la elección del señor Castillo o de la señora Keiko Fujimori sería garantizada por la legitimidad de un proceso que está bastante cuestionado. Esperemos que el juez electoral, por favor, y por supuesto, haga su trabajo. A mí sí me daría mucha duda que solamente quede esto en un reglamentarismo, que se diga que como no se puede por reglamentación, mira, es como que se agarraran a un criminal y se escapa, y entonces como se escapó, bueno, ya no se le puede poner en la cárcel porque solamente se le puede poner en la cárcel si es que se le ha tomado en infragante, si se le ha tomado en el momento que tomó el delito, que incurrió en el delito.
Eso no es justicia. Y creo que un jurado electoral está más allá de la reglamentación. Por eso tiene la capacidad de tener una propia argumentación y una propia sustentación de sus decisiones. Y creo que va a ser clave que en las siguientes horas este jurado electoral determine o no si revisará o no las actas de nulidad del Partido Fuerza Popular en honor de la transparencia, que creo que todos esperamos. Sí, señor Sánchez Berzaín, mientras todavía está en pleno debate el resultado de la elección, lo que sí hemos visto es interferencia del Ejecutivo, del propio presidente Sagasti o sus funcionarios que se han reunido con miembros de las campañas, del Poder Judicial también, de la Fiscalía. En pleno debate se ordena la detención preventiva de Keiko Fujimori. ¿Qué debería estar haciendo en este momento el Estado peruano para garantizar esa calma que se necesita en un país tan polarizado como lo ha mostrado el resultado? Bueno, debería estar haciendo la garantía que exige la Carta Democrática Interamericana para las elecciones. Elecciones libres y justas que tienen necesidad de imparcialidad, que tienen necesidad de un jurado nacional de elecciones que garantice el voto efectivo, porque no hay elecciones libres justas si no están fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular, que quiere decir cada peruano un voto en el caso del Perú. Y este hecho de permitir falsificaciones de actas, este hecho de no querer revisar actas acusadas de estar adulteradas, viola el principio de la democracia. Entonces, lo que tienen que hacer las autoridades, empezando por el presidente interino, es imparcialidad. Más allá de lo que fuera su interés personal, la imparcialidad quiere decir dejar que se produzca un resultado. Y si las autoridades del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, está incapacitado para resolver esto porque ya adelantó opinión o porque no tiene la necesaria imparcialidad, es obligación del presidente del Perú pedirle a la Organización de Estados Americanos una auditoría del proceso en el más breve plazo posible para que antes del 28 de julio haya un resultado y pueda ser proclamado un presidente o presidenta que represente el resultado efectivo de los votantes en el Perú y no la voluntad o la manipulación de un grupo de burócratas o de políticos que están tratando de hacer presidente al representante del castrochavismo en el Perú. Y ese representante que usted menciona, Pedro Castillo, ya prácticamente está asumiendo su papel de presidente electo, lo ha pronunciado en sus discursos ante sus seguidores, también ha cambiado el estado en sus redes sociales a presidente electo del Perú. Es decir, por lo visto, aun cuando esas actas fueran impugnadas y aun cuando se dijera que el resultado no lo favorece, estaríamos ante un escenario, señor Berzaín, de una lucha en la que no va a ceder el señor Castillo la posibilidad de que la victoria la tenga su contendora. Mire, es que hay que entender esto, Jason. El señor Castillo no es el señor Castillo. El señor Castillo es el caballo de Troya, es la punta de lanza en el Perú del castrochavismo. Y lo que están haciendo con esto de que proclaman a Castillo presidente electo desde la dictadura de Bolivia con Evo Morales y con su jefe de gobierno, Arce Catacora, con el presidente argentino, que es marcadamente castrochavista en su política exterior, reconociendo y felicitando a Castillo, con México, Venezuela y Nicaragua en la misma posición, y con Castillo proclamándose presidente, es lo que el castrochavismo es experto en hacer. Se llama narrativa, la falsificación de los hechos para narrar una falsedad que terminan tratando de imponer como verdad. Porque si se revisan todas las actas y resulta ganadora de la elección Keiko Fujimori, van a decir que hay fraude. Y si no, van a haber impuesto una narrativa evitando el reconteo y la revisión de votos a los que el pueblo peruano tiene derecho. Entonces, lo que estamos viendo en el Perú es la reiteración de la manipulación que se ha hecho en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez y Maduro, en la Nicaragua de Ortega y Murillo y en la Bolivia de Evo Morales y Arce Catacora, de lo que es construir resultados electorales a partir de narrativas que falsifican la voluntad popular. Quiero agradecerle mucho este espacio, señor Carlos Sánchez Berzaín, desde Miami, director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado, politólogo, por haber estado con nosotros en el programa La Noche.
Muchas gracias y hasta luego. Felicidades. Muy amable. Me quedo con usted, señor Henry Rafael. Quiero preguntarle, ¿hay un escenario donde se pueda demandar la nulidad de las elecciones y se pueda convocar a una segunda vuelta con los mismos candidatos? ¿Eso está contemplado constitucionalmente? Para llegar a eso, tendríamos, reglamentariamente, el Perú no está preparado para una situación más allá de que haya más del 50%, 2/3 de una votación en blanco y nulos. Eso no se ha dado. Sin embargo, también es cierto que ante una situación que pueda demostrarse que ha habido una manipulación, una adulteración, o peor aún, un fraude, tendría que las autoridades electorales tomar una decisión al respecto. Hay que recordarle a la ciudadanía que la denuncia del Partido Fuerza Popular tiene que ver además con que se estuvo pagando estos personeros para poder anular actas a favor de Fuerza Popular. Y la Fiscalía de la Nación hace 2 días encontró en un aparato vinculado al presidente del partido del señor Castillo, el señor Cerrón, diversos documentos, pero sobre todo una maleta con $500,000 que se dice, se rumorea, que habría servido para hacer ese pago. Entonces genera una duda, y por eso insisto en la importancia que el jurado electoral tome decisión de revisar las actas y que le dé a los ciudadanos peruanos la tranquilidad de que el conteo de actas en las mesas de sufragio no fue adulterado. Y esta es una responsabilidad del Tribunal Electoral. Ahora, también hay que llamarle la atención y jalarle las orejas a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, porque si ellos preveían que una situación así podría suceder en el sur, debieron trabajar mejor su estrategia de personeros y no estar tratando de, digamos, resanar las cosas posteriormente. Más allá de ese error, lo importante es que se haga justicia. Y el Tribunal Electoral debería, por justicia y por transparencia, darle tranquilidad al 50% de peruanos que está esperando saber si su voto ha sido contado de manera clara y transparente en los comicios del 7 de junio, el 6 de junio. Vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya volvemos para continuar hablando de la incertidumbre política en Perú por el resultado electoral de la segunda vuelta presidencial. 10 días después de las elecciones y aún no se ha proclamado un presidente electo. Ya volvemos.